Hola, ¿qué tal, lectores de AFM? Les agradecemos el favor de su atención. Tuvimos un pequeño imprevisto, es natural en programas grabados en vivo, transmitidos en vivo. Ok, estamos al aire. Agradecemos el favor de su atención este 15 de octubre del 2025 y siempre es un placer saludarte, Rubén. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Esaú. Aquí estamos listos. Pues varios temas relevantes a nivel nacional, a nivel local Sí. también, pero el hecho o los hechos que han sucedido con estas inundaciones en varios estados de la República, pues han puesto en entredicho muchas cosas, sobre todo la operación de los gobiernos estatales, algunos del gobierno federal, y han puesto los focos a nivel nacional de la poca pericia que tuvieron algunos gobernantes con relación a esta catástrofe que está pasando en varios estados de la República, ¿no? Sí, digo, reveló una gran fragilidad institucional. Estos desastres que debieron haber sido previstos, monitoreados y apaciguados de alguna forma, revelaron una gran fragilidad en las instituciones locales y federales. Yo todavía no entiendo cómo es posible que las temporadas de riesgo, que son cíclicas, no impliquen una capacidad de previsión que nos permita responder oportunamente ante el desastre. Lo ocurrido en Veracruz es terrible, digo, por la cantidad de muertos y desaparecidos es muy alta para un fenómeno de esta naturaleza, y creo que esto habla de una, aunque duela decirlo, una gran incapacidad de las instancias locales para poder prevenir lo que podía pasar. Hay muchas versiones al respecto, o como es natural en ese tipo de acontecimientos, hay un debate político que a veces se superpone o se sobrepone al problema en sí, y llega a ser tanto el debate que a veces no logramos esclarecer dónde estuvo la falla real de las cosas. Pero todo parece indicar que la administración estatal no reaccionó de forma oportuna, no hizo trabajos de previsión, y esto se combina con acontecimientos nacionales como la famosa desaparición del Fonden, que ha estado tan controvertida y tan señalada en los últimos días. Sí, pero pareciera, te mencionaba antes de entrar al aire, que parecía que estamos viendo un déjà vu de otras situaciones que ya han ocurrido en el país. Pero ya no sé qué es más lamentable, si el desastre en sí como tal, por la pérdida de vidas de ciudadanos, por la catástrofe, miles de familias damnificadas, o ver también un grupo criminal repartiendo despensas como si nada, señalando de parte de quién son estas ayudas, o también por otro lado el gobierno repartiendo culpa o tratando de culpar a los medios de comunicación, a los periodistas que han documentado las fallas que han tenido los gobiernos de los estados y algunas fallas también del gobierno de la República, ¿no? Ya no sabemos qué es más grave, ¿no? Sí, sí, Esaú, y no sé si te fijas, pero hay como una cadena de errores muy graves, ¿no? Están las cadenas de errores propias de protección civil, la inacción de las autoridades estatales y municipales, pero también hay una cadena de errores posteriores, ¿no? Yo vi una imagen donde fuerzas militares están entregando víveres en bolsas moradas de color guinda, Guinda. ¿no? Guinda, perdón, que son el color del partido en el poder. Y eso no debería pasar. Digo, si alguien se quiso pasar de vivo con eso es terriblemente una terrible falta de sensibilidad política. Me da la impresión que a algún funcionario menor se le hizo algo divertido, ocurrente y positivo, como una gran idea, y en realidad lo que termina es manchando los procesos, sobre todo en un contexto tan delicado en el que la propia presidenta había indicado que no se debería lucrar con la tragedia. Y de repente aparecen estos militares cargando bolsas de un color del partido en el poder, entregando víveres, despensas, ayudas que deberían ser humanitarias y deberían ser de naturaleza apartidista y alejadas de todo afán de lucro con una tragedia, ¿no? Sí, mira, relacionado con eso, la propia presidenta en la mañanera dijo que en dado caso de que esto sucediera
pues sería una tragedia, ¿no? De que se politizara la ayuda, de que esto a raíz de que se le cuestiona que estaban apareciendo muchas despensas y víveres y utensilios con color guinda, ¿no? Entonces ella dice, eso lo descarto, pero si ocurriera, pues sería una tragedia. Pues bueno, se documentó contundentemente a nivel nacional, bolsas de despensa, colchonetas, tinacos, todo lo que estaba llegando es con el color guinda que todos conocemos. Y lo relevante es que se ayude, pero ese doble discurso es el que me llama la atención, ¿no? Y también, incluso hoy en Poza Rica estaban señalando que todavía no llegaba la ayuda que se había prometido y que se estaba bloqueando la ayuda externa a lo que tenga que ver con el gobierno federal o gobierno del estado, que son del mismo partido, ¿no? Esto sí es lamentable y en dado caso, como dice la presidenta, si esto ocurrió, pues esto sí es un... Bastante lamentable. Y luego la presidenta tuvo otros hierros. Bueno, cuando fue a visitar las zonas, hizo algunos gestos de desesperación, imponiendo silencio a las personas, amenazando con irse. Digo, yo lo entiendo porque ha de ser bastante desesperante enfrentar a un grupo de personas que lo que quieren son soluciones inmediatas y que en ese momento no pueda resolver de alguna forma, ¿no? Digo, por más que tú tengas vocación de ayudar y alguien te dice que tiene una persona desaparecida, pues por más que lo intentes en ese momento no vas a poder hacer gran cosa. Pero bueno, es parte del oficio de los gobernantes tener la paciencia para poder aguantar ese tipo de vendavales y salir avante con el menor riesgo político posible. Bueno, otro caso que también me pareció muy llamativo fue que la presidenta, frente a las críticas que señalaban que uno de los grandes hierros de la administración del presidente López Obrador fue la desaparición del FONDEN, el Fondo Nacional de Desastres. Y la presidenta tomó partido con esto y acusó que el FONDEN era un nicho de corrupción, que se podía documentar una serie de violaciones a la ley de corruptelas relacionadas con la operación del FONDEN, y hasta dijo una frase que para mi gusto era exagerada. Dijo, hablar de FONDEN es hablar de corrupción. Dos comentarios aquí. Primero, el FONDEN funcionó mucho en muchos estados. No fue solamente corrupción, si es que la hubo, porque, por ejemplo, en Colima... En Colima funcionó. Funcionó muy bien y le dio un gran soporte a las administraciones estatales cuando se recurrió al FONDEN en casos muy graves como el de Jova, no sé si recordarás. Pero además, lo terrible del caso, casi anecdótico, es que el director del FONDEN, al que se refería la presidenta Sheinbaum en el periodo de Peña Nieto, que estuvo señalado por andar jugando en Las Vegas, que tenía adquisiciones de algunos bienes patrimoniales indebidos, que no respondió adecuadamente a una emergencia. Ahorita es miembro y es integrante de Morena y fue candidato al gobierno de Querétaro, ¿no? Sí, prácticamente fue un balazo en el pie lo que se dio la presidenta porque, bueno, señala él es José María Tapia, fue el titular de FONDEN en el periodo de Peña Nieto y ya se ha empezado a documentar toda la serie de bienes que tiene este funcionario, este miembro ahora de Morena. Fue candidato a la alcaldía de Querétaro y probablemente sea candidato al gobierno del estado por parte de Morena. Se le olvidó a la presidenta qué pasó ahí, hubo un lapsus, pero algo pasó. Lo cuestiona por haber realizado estos hierros en su administración al frente del FONDEN con Peña Nieto y pues resulta que es un miembro ahora destacado de Morena, ¿no? Pero también llama mucho la atención lo que se ha señalado, Rubén, por ejemplo, Rocío Nale, la gobernadora de Veracruz, pues eliminó o canceló la póliza de seguro para desastres, centralizó la atención de emergencias en un organismo que todavía no tiene recursos, mantuvo frente a Protección Civil a una funcionaria sin estudios relacionados con la protección civil. En el caso de Poza Rica, señalan los medios de Veracruz que el titular de Protección Civil tiene bachillerato y no tiene estudios relacionados con esto. Entonces se conjugan una serie de errores de decisiones, de mando, por supuesto, en las autoridades, y ahora pues se ve todo el desastre que ocurrió. Que los desastres
suceden y prácticamente no los puedes evitar en ese sentido, pero sí puedes alertar a la población para que se proteja, para que No, y mitigar los y daños, ¿no? mitigue los daños, sobre todo de pérdidas humanas, ¿no? Sí, ahora yo me pregunto, Esaú, todas estas deficiencias institucionales, estos errores de las administraciones frente a un tema tan delicado como es protección civil, nos obliga a pensar cómo estarán otras áreas de gobierno, ¿no? Nada más que en otras áreas de gobierno no ha habido ahorita un desastre para darnos cuenta. Sí, claro. Quiere decir que hay muchos funcionarios sin capacidad, sin estudios, sin preparación, sin experiencia técnica, en muchísimas áreas de gobierno, que están tomando decisiones y que están tomando decisiones erráticas. Nada más que todavía no nos damos cuenta porque no ha estallado algo que nos haga voltear la mirada a esos puntos específicos. Pero vaya, esta documentación de los hierros de la gobernadora de Veracruz es aterrador. Y se suma a la larga cadena de hierros que ha tenido esta funcionaria, ¿no? No, y se le veía molesta, sobre todo cuando se le trataba de cuestionar algunas situaciones de parte de la prensa o reporteros que estaban en el lugar, pues se le veía molesta, incluso cuando le preguntan ya cuántos muertos iban, una de sus funcionarias le señala, bueno, tenemos entendido que 6, pero pues, el número ya era muy superior a 6 y ellos estaban mencionando solamente 6. Y en el tema de la presidenta, en la mañanera, cabe señalar que ella le da la voz al secretario de Salud Federal y con una voz muy tenue le dice no vayas a mencionar los municipios afectados, cuando precisamente horas antes en Veracruz les había dicho no se va a ocultar nada. Bueno, esto se publicó a nivel nacional, pues fue en una mañanera, todos los medios alcanzaron a detectar este tema y pues es otra contradicción que lamentablemente ocurre en medio de una desgracia, ¿no? Digo, son dos errores muy graves acumulados por la presidenta, por lo menos inmediatos, que es lo de la crítica al Fonden, que fue un boomerang, ¿no? Un autogol. Y esta frasecita que le dice al secretario de Salud, que por cierto el secretario de Salud ha cometido varias pifias también, le llamó Costa Rica en lugar de Poza Rica, Sí. en fin. Esa frasecita y estos errores de la presidenta me obligan a reflexionar. No hay un cuidado de la presidenta en su exposición pública. Debería haber todo un equipo, Esaú, cuidando la exposición pública de la presidenta, cuidando lo que dice, cuidando lo que señala, cuidando los micrófonos que están cerca de ella. Y debería haber todo un equipo de soporte que le advirtiera cosas que pueden pasar, sí, claro, o que pueden ocurrir con diversos temas. Me da la impresión que la presidenta se levanta y se va a la mañanera. Y ahí ve lo que va a ocurrir. Y no hay Quiero pensar soporte. Que no, pero podría. Digo, esa mención del Fonden sí, claro, es aterradora. Y esto que le susurra al secretario de Salud me parece un error impresionante que le hace perder mucho prestigio a la presidenta precisamente por su compromiso de no ocultar información. Ahora, lo del Fonden es capítulo aparte. Si había corrupción en el Fonden, que es lo que parece que hay, claro, debió haberse sustituido el Fonden con funcionarios más capaces y haberse vigilado que no se incurriera en corrupción. No desbaratarlo, ¿verdad? No arruinarlo. Sí, no eliminarlo. No eliminarlo, porque dejó desprotegidas a las entidades en mecanismos financieros precisamente para hacer frente a amenazas. Sí, la presidenta señala, bueno, hay 19,000 millones que se van a ejercer o que se puedan ejercer para hacer frente a esta tragedia. Dice que se han ejercido en lo que va a su mandato 3,000 millones. Pero bueno, antes había un mecanismo o una institución con mecanismos totalmente estructurados para hacer frente a un desastre como este. Tú recordarás que el tiempo que tardaba el Fonden en aprobarse para un estado o en una entidad o una zona afectada, pues prácticamente eran 24 horas. Sí, se pedía la declaración de emergencia. Declaración de emergencia y en 24 horas y en un lapso de 72 horas se hacía un recuento del nivel de afectación o de la población afectada, ¿no? Y se empezaban a ejercer los recursos
que además el Fonden era un recurso etiquetado y no se movía, era Así una es un bolsa, fondo ahí, era una bolsa fija, ¿no? Bueno, ahora depende de lo que decida el gobierno federal o el la presupuesto. presidenta para poder destinar recursos. Pero sí llama la atención la contradicción y sobre todo este tema de que, bueno, todas las personas que tengamos tres dedos de frente vamos a entender que la ayuda se está politizando, o sea, todo lo que está llegando es color guinda, es evidente que sin decirlo tiene un tinte político, ¿no? Sí, creo que esta cadena de errores, insisto, hacen muy evidente una fragilidad institucional. Yo creo que no solamente debería volverse a poner en práctica un fondo nacional para los desastres, las entidades deberían estar con fondos estatales, Sí. donde se hiciera un ahorro local, precisamente para que tuvieran una capacidad de respuesta más oportuna, más inmediata y más amplia frente a desastres de ese tipo. Habrá que recordar que hay muchas personas que pierden su casa. Bueno, hay personas que pierden la vida, empezando por ahí. Pero hay personas que pierden su casa, su patrimonio, sus muebles, sus enseres. Hay agricultores que pierden toda la producción y que a veces los seguros de tipo agrícola no alcanzan a cubrir todos los daños que enfrentan. Y un seguro, un fondo nacional y fondos estatales son inevitables. Creo que en algún momento se va a tener que regresar a ese modelo. Y se hará evidente que la desaparición de aquel fondo fue más por razones políticas que por razones con, reales. Si había corrupción, bueno, no se conoce ahorita ningún acusado de corrupción. Y también hacerse de recursos. Esa bolsa que tenía el Fonden, pues la jalaron, ¿te acuerdas? Así es. El gobierno de AMLO necesitaba recursos para los apoyos sociales y bueno, jaló Se también, volatilizaron todos esos recursos. jaló ese recurso. Y ahora que mencionas que los estados deberían tener también su fondo de desastres, yo recuerdo hace años, yo estaba todavía en Grupo Reforma y hice un trabajo con el Banco Interamericano de Desarrollo donde señalaba las entidades en la República Mexicana que tenían mayor riesgo, ¿no? Yo recuerdo que en ese momento el Banco Interamericano tenía catalogado a Colima como la entidad con mayor riesgo de desastre de la República, es decir, concentraba huracanes, Sismos. sismos, erupciones volcánicas e inundaciones. Así es. Entonces concentraba los cuatro y en ese momento Colima no tenía un fondo de desastres, ¿no? Así es. Se apegaba al Fonden, que de todos modos el Fonden sí se habilitaba en 24 horas, pero me llama mucho la atención y ahora que mencionas esto, que los estados deberían, no sé en este momento Colima cómo esté con este tema, pero... Yo creo que no lo tiene, ¿no? Y yo creo que Colima debería tener forzosamente un fondo estatal y además seguros de gran cobertura, porque en cualquier momento, Dios no lo quiera, puede ocurrir un desastre que afecte a la población de Colima. Imaginemos otra lluvia torrencial como la que tuvimos con Jova, que en una hora había llovido lo que debía Sí. llover en un año, y el agua es totalmente destructiva, ¿no? El agua recorre, invade, eh, descubre. No hay elemento más destructivo que el agua. Así es. Y imaginemos otra vez un escenario de estos, y ya sin un Fonden, vamos a tener que estar dependiendo de la buena voluntad del gobierno federal. ¿Y qué tal si el gobierno federal no puede ayudar, que está en crisis, por ejemplo? Entonces tenemos que tener los colimenses mecanismos estatales de protección frente a un desastre. Imaginémoslo como el mayor para poder responder. Digo, cuando imaginamos lo peor, por lo general estamos preparados y no ocurre. Pero lo peor puede llegar cuando no estamos preparados. Sí, cabe señalar que la presidenta va al lugar de desastre. Es algo que no había ocurrido con Andrés Manuel López Sí. Obrador. ¿Te acuerdas que ni en Guerrero ni en No fue. otros desastres evitaba ir? O si llegó a ir, bajaba en el aeropuerto con un transporte militar y tenía reunión directa y no recorría la zona de desastres. Esto cabe señalar, o cabe señalarlo con la presidenta, que sí fue. Ya es la tercera vez que recorre las zonas afectadas. Pero de viva voz la población le reclamó las fallas, los hierros de sus gobiernos o de los gobiernos guinda Locales. y también del gobierno federal.
sí quedó en evidencia la falla institucional o la falla en este andamiaje del gobierno federal para hacer frente a este tipo de situaciones graves en el país y que antes, independientemente de que hubiera un gobierno u otro, el andamiaje estaba fijo, o sea, modificabas las personas, pero los mecanismos de reacción inmediata pues estaban. Todos sabemos que, bueno, la Marina y el Ejército inmediatamente entran, pero me refiero a los mecanismos institucionales, administrativos, burocráticos para hacer frente a una de estas crisis, pues ha quedado en evidencia, ¿no? Y la otra es que, bueno, se politiza, se niega la politización de esto y mientras tanto la población es la más afectada. Así es. Y bueno, por lo pronto hacer el recuento de los daños, ¿no? Como decía aquella balada romántica, y el recuento de los daños, por desgracia, es trágico, ¿no? O sea, hay muchas muertes, hay desaparecidos. No sé qué más deba pasar para que estemos en un futuro alertas, con los mecanismos de previsión adecuados para hacer frente a estas cosas. Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, ¿no? Y digo, y esto puede ser un aviso, por lo menos para Colima, de que en cualquier momento puede ocurrir una tragedia y tenemos que estar preparados financieramente y operativamente para enfrentarla. Oye, en otro tema, igual que toca a la presidencia de la República, este tema del Premio Nobel de la Paz a Corina Machado, una activista y política y candidata de oposición en Venezuela, pues el Premio Nobel se le otorga, Premio Nobel de la Paz, y le preguntan a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que qué opina, y dijo sin comentarios. Sí. Esto fue ampliamente cuestionado a nivel internacional, porque también hay que señalarlo. Bueno, la presidenta se ha, ella misma ha señalado y su gobierno ha señalado que es una de las mujeres líderes a nivel mundial o sobre todo en la región de América Latina y que es una de las mujeres más relevantes en el plano político. Bueno, hoy que tenía que demostrar sororidad y simpatía con otra mujer que también ha sido galardonada o fue galardonada, pues dice sin comentarios, ¿no? Entendemos el trasfondo, pero... Claro. Aquí el gran problema es de que la presidenta Sheinbaum, con esa respuesta, con ese sin comentarios, escudándose en la doctrina Estrada, mexicana ¿no? de la no intervención, que en este caso no aplicaba, porque, digo, dar el premio, un premio de estas características tan importante, con tanta proyección mundial, dárselo a una dirigente opositora que ha estado luchando constantemente contra la dictadura de Maduro, no es una intervención, es un reconocimiento a un trabajo persistente de defensa de los derechos ciudadanos frente a la dictadura. Y la presidenta se excusó en esta doctrina. Para mi gusto no fue algo adecuado y para mi gusto creo que su no comentario la coloca en el lado equivocado de la historia, Saúl. Para nadie es un secreto que México ahorita está muy cerca en el plano internacional de Venezuela, de Cuba, de las dictaduras latinoamericanas. Y creo que eso es un error grave. México debería estar del lado de la democracia. Y en este caso con Corina Machado. Sí, pero bueno, ella se apega a la doctrina Estrada que habilitó México por ahí en los años 30, ¿no? Donde decía el no intervencionismo, yo no opino sobre los demás países para que pues también no opinen sobre mis actitudes o de gobierno dentro de México, ¿no? Pero como dices, en este caso no aplicaba y lo que sí llama la atención es que si hacemos una comparativa inmediata, pues bueno, ha levantado la mano, ha opinado sobre cuestiones políticas en el Cono Sur, sobre todo Venezuela, en el Caribe con Cuba, con varios países que han tenido diferencias con México en el plano ideológico, político, y ahí no se mide, ahí sí habla y opina y es muy contundente, y en este caso, pues,
nada más dijo no hay comentarios, guardó silencio, fue muy cuestionada a nivel internacional. Y aunado a esto, pues surge un congresista, bueno, habla un congresista, Carlos Jiménez, eh, es un republicano, Así entiendo, es. y cuestiona a México y dice que si México sigue apoyando a las dictaduras de Cuba y Venezuela, entonces ahora que se está discutiendo el Tratado de Libre Comercio o el TEMEC, que van a tomar cartas en el asunto para tomar muy en serio estos apoyos de México directamente con Venezuela y con Cuba, y ahí también puede haber problemas para México. Sí, claro, la posición de la presidenta debería ser muy cuidadosa en el ámbito internacional. Ella debería ser muy reservada. Si tuviera simpatías personales, ideológicas con ese tipo de modelos, como el de Cuba y Venezuela, debería guardárselo mucho porque ella representa a México. No está representando un movimiento de disidente de la UNAM o a un Sí, partido no es líder político. socialista O o... sea, vaya, si fuera la presidenta de Morena lo entendería, pero no es la presidenta de México. Y entonces todo lo que ella diga o haga tiene un efecto en la vida política del país. Imaginemos todos los efectos que pueden generarse en materia económica y financiera si hay una actitud de recelo en el ámbito internacional de Estados Unidos hacia México por su apoyo a las dictaduras, que son dictaduras, digo, es la Claro, verdad, no, digo, eso no se no puede hay otra discutir, manera de no hay otra decirlo. manera, no, no, las de Maduro y de Cuba. Sí, pero Rubén, ¿es complicidad o es neutralidad estas actitudes? O sea, Digo, eso no es neutralidad. El hecho de mantener una posición de apoyo, de mandar barriles de petróleo, que sean, digo, hay investigaciones que dicen que son millones de pesos los que se han enviado, ¿no?, a Cuba, ¿no?, en materia de energética, ¿no? Digo, son acciones de toma de partido que van a afectar a México tarde o temprano. Eso es inevitable. sí, pero sí es lamentable esta actitud. Pareciera que la neutralidad es cuando conviene a los afines ideológicos en el continente y la otra parte es cuando no te conviene, ¿no? Entonces, Sí. lo que sí llama mucho la atención es también las posturas que hubo en torno a la designación de este premio Nobel de Corina Machado. Atribuyen la presión de Estados Unidos en contra de Venezuela, le empiezan a tener tintes políticos cuando, mira, el hecho de que Corina sobreviva a esta disputa de una dictadura o que sea la punta de lanza en contra de una dictadura ya dice mucho, ¿no? No, y la verdad es de que lo merece. Merece el Nobel de la Paz. Ella tuvo una actitud persistente de combate. Se ha mantenido en Venezuela, no se ha ido a refugiar al No, y extranjero. presiones las tiene o las ha tenido y se ha Muchísimas. documentado muchísimo, ¿no? Y yo creo que es un soplo de oxígeno, de vida al movimiento disidente venezolano, que habrá que recordar que está enfrentando, no es algo menor, es una dictadura. Es una dictadura y lo ha sobrevivido para contarlo, ¿eh? Y yo creo que la verdad, no creo que exista alguien que en su sano juicio pueda apoyar a Maduro. O sea, digo, es increíble. Es un dictador. Bueno, parece que el gobierno de México sí, ¿no? Exacto, por eso yo creo que debería ser mucho más cuidadoso y pragmático el gobierno mexicano, precisamente para no quedar encasillado en esa esquina tan desagradable del momento histórico. Rubén, y en un tema que tenemos muy cercano aquí en Colima, que ya es una constante, parece que Colima está marcado por la violencia no solo que afecta a la sociedad civil, sino también al ámbito político, ¿no? Ayer asesinan a la exalcaldesa de Cuauhtémoc, Gabriela Mejía, desafortunadamente cerca de su casa, en compañía de su hermano sobrevive, pero vuelve a marcarse este clima de violencia en el ámbito político. Colima vuelve a ser nota nacional y ya es, pues ya es muy considerable el número de políticos en Colima que han sido atacados, victimados en diferentes circunstancias de todos los partidos. Ya no es solamente de un partido.
y otra vez Colima, ¿no? Envuelto en este clima de violencia que ya tiene muchísimos años, bueno, ya varios años, que no ha sido posible regresar la paz al Estado, Estados, sí. y en este momento pues toda la clase política está consternada, conmocionada, y ha habido un sinnúmero de manifestaciones de apoyo a los familiares, a los amigos y sobre todo a la figura de Gabriela Mejía, ¿no? Sí, y aquí es cuando nos preguntamos, ¿dónde está, por qué siguen ocurriendo estos crímenes a pesar de tanta presencia militarizada de la Guardia Nacional y de otras instancias en las calles? ¿No? Digo, yo por lo menos me traslado por muchos puntos de la ciudad y siempre veo que hay rondines de Guardia Nacional, de militares, etcétera. ¿Por qué ocurren con tanta facilidad estos crímenes y nunca se atrapan a los responsables? ¿No? ¿Cómo le hacen los responsables para irse con tanta tranquilidad, sin ser atrapados? ¿Y, y qué se está haciendo, ¿no?, para resolver estos problemas? Yo he leído muchas muestras de indignación social al respecto. Yo no conocía personalmente A Gabriela. a Gabriela, solamente la conocía por su trabajo, por su actividad pública, pero tengo entendido que era una persona muy querida. Muchas amigas y amigos míos sí la conocen y han expresado su consternación por este homicidio de una persona que a todas luces no tenía vínculos con el crimen organizado, que era una persona trabajadora, madre. madre joven, acaba de tener creo que un Sí, bebé. en finales de septiembre había tenido un bebé, ¿no? Y lo que se me hace muy, muy terrible es que a veces las personas opinan algo ligero, ¿no? Dicen, ay, es que por algo fue que la mataron. Y eso es una revictimización de la persona víctima, ¿no? O sea, cuando acusamos a una persona de que quizá por su culpa murió, le estamos diciendo a la persona que murió que por su Sí, culpa, tú eres el culpable, tú eres ¿no? el culpable de tu propia muerte. Y El eso Estado es, no tenía culpa, ¿no? el Estado no tiene el culpa, ¿no? Estado como Está a salvo, institución, ¿no? sí. Nosotros no podíamos protegerte porque tú eres la persona culpable. Y eso me parece algo terrible que no debería ocurrir. Eso. Sí, fíjate, desde el 2010 vienen ocurriendo estos ejecuciones o estos ataques a gobernantes o funcionarios, diputados, etc. Fíjate, en el 2010 el asesinato de Silverio Cavazos Ceballos, en el 2015 el atentado o el ataque armado en contra de Fernando Moreno Peña, exgobernador, Silverio, exgobernador. En el 2017 Crispín Gutiérrez, que fue alcalde. Grisel, Y diputado. diputado. En el 2019, Griselda Martínez, exalcaldesa de Manzanillo, sufre un atentado, un ataque armado. Héctor Bautista, asesinado el 20 de octubre del 2024. Enrique Monroy, alcalde interino de Villa de Álvarez, fue localizado su cuerpo. Francis Anel Bueno Sánchez, quien era diputada de Morena en el 2020, fue secuestrada y después se fue encontrado su cuerpo. Alfredo Chávez González, secretario del Ayuntamiento de Villa de Álvarez, el 9 de febrero del 2024. Roberto Bravo Flores, director de los festejos charrotaurinos, también en el 2024. Y Gabriela Mejía el día de ayer, ¿no? No, Roberto Chapula nos faltaría también. Roberto Chapula, tienes razón. Diputado. Exdiputado. Y era diputado en funciones en ese momento, sí. ¿no? Cuando fue ultimado. Sí, me parece que... No, y estamos hablando de los personajes públicos, ¿no? Sí, me refiero a gobernantes o diputados o políticos, pues, estatales. Y detrás de ellos hay policías, expolicías, personas comunes y corrientes que han sido asesinados con total impunidad. Y sobre todo, estos homicidios revelan que eran personas que no se estaban cuidando, que no andaban armados, con guardaespaldas. Es decir, que en la lógica de ellos no tenían por qué cuidarse. Y sin embargo son asesinados. Sí, pasó con Alfredo Chávez, estaba corriendo en el parque de su casa y los asesinan. Exacto, ahí, ¿no? y también con esta chica Gaby. Sí. Vaya, creo que con todos. Y creo que esto nos debe dar una nueva señal de alerta de que algo está mal en nuestra sociedad aquí en Colima y que no se ha encontrado el mecanismo adecuado para resolver esta problemática. Si la respuesta va a ser volver a traer a decenas y decenas
de integrantes de la Guardia Nacional para que hagan rondines, pues me parece que eso no está funcionando. Si seguimos haciendo lo mismo y esperamos resultados distintos, pues el error es nuestro, ¿no? Pues hasta ahora no se ha resuelto el problema. Así es. Sigue la población, creo que tristemente se ha habituado a este tipo de hechos. Los colimenses ya estamos habituados a las sirenas, los balazos, las ambulancias, a llevar un conteo ya prácticamente en automático. Los colimenses ya llevan un conteo ya prácticamente en la zona metropolitana. Yo me he encontrado con varios amigos, o seguido me encuentro y me dicen, hoy van tantos, ¿no? Y ya es como en automático que la población tenga eso en la cabeza. No es algo sano para el Estado, para la sociedad. Y pues bueno, seguiremos esperando a ver cuándo se soluciona este tema, ¿no? Sí, terrible, y ojalá sea pronto, porque los colimenses están mostrando una gran desilusión, ¿no? Y mucho temor. Y es un temor legítimo que no se puede concentrar solamente en una administración. No, pues, porque esto es un problema federal, estatal y municipal. y que viene ya de varias administraciones. No empezó en esta, pero se prometió. Sí, claro. Y bueno, independientemente de que no sea la culpa de la actual administración tiene que dar respuestas. Y hasta el momento no se han dado. Así es. Pues muy triste, muy lamentable esta situación, como todas las muertes que han ocurrido ya en varios años aquí en Colima, ¿no? No solo porque sea político, pero lo de ayer sí tomó una relevancia a nivel nacional, porque una vez más un político o miembro de la clase política en Colima pues recibe un atentado y es ejecutado en territorio estatal. Pues te agradezco mucho, Rubén. Gracias, muchas gracias. Agradecemos mucho el favor de su atención, que nos haya acompañado en esta noche de Focus, y los esperamos el próximo miércoles a las 8 de la noche.